Hola y bienvenidos a su canal Docente HL, un canal nuevo que va a empezar en desarrollo. En este voy a tratar temas de matemáticas y el primer curso, o en este caso el video con el que voy a iniciar de un curso que me gustaría ir desarrollando a lo largo de este tiempo, sería de ecuaciones diferenciales, en el cual pues les voy a enseñar de dónde vienen las ecuaciones diferenciales, dónde se aplican, cómo se resuelven, los tipos que hay. Entonces, para que vaya quedando lo más claro posible y que a ustedes les quede ese conocimiento para donde lo vayan a utilizar, dependiendo pues del tema en el que lo vayan a necesitar. Dice, una ecuación diferencial es aquella que contiene las derivadas de una o más variables. Fíjense, ahorita les voy a explicar algo de eso. Dependientes con respecto a una o más variables independientes. ¿Sí? Y estas surgen en muchas aplicaciones de ingeniería y otras disciplinas, como modelos matemáticos, de diversos sistemas físicos y otros tipos. Eso es muy importante dependiendo de aquella rama donde lo vayas a utilizar. Para eso sirven como modelos matemáticos. Las aplicaciones de estas son muy variadas. Aquí les voy a explicar algunas así grandes rasgos, por ejemplo, la práctica bancaria, en los circuitos eléctricos que son en algunas ingenierías, por ejemplo, las ingenierías eléctricas, la mecatrónica, electromecánica, dependiendo de qué rama donde tú lo vas a necesitar. Este es uno de los modelos muy clásicos, que es el modelo de un circuito RLC, con excitación externa, de una fuente o algo ahí. En psicología también, en este caso aquí estaría describiendo la razón a la cual se aprende un tipo de tarea, vibraciones mecánicas también, problemas de caída libre, como estos, en este caso estos dos que estamos mencionando aquí, drenado de un tanque. Me gustaría a lo largo de este curso ir desarrollando lo que vienen siendo aplicaciones, porque es algo que yo considero importante a la hora del entendimiento de las ecuaciones diferenciales, porque en algunas ocasiones solo se aprende la teoría, pero lo interesante es ver cómo se aplican o en qué se utilizan realmente. Entonces, eso es algo de lo que me gustaría ir desarrollándolo con ejemplos. Ver la teoría, cómo se resuelve la ecuación diferencial, luego un ejemplo o algunos ejemplos dependiendo de aquello que vaya considerando que les pueda servir a ustedes. Ahora bien, clasificaciones. Tenemos la primera que sería del tipo cuando es una ecuación diferencial ordinaria. Una ecuación diferencial ordinaria por lo general se escribe E de O en español en este caso. Es aquella función que solo tiene una variable independiente. Por lo tanto, todas las derivadas que aparecen en ella son ordinarias. En esta parte aquí puse un ejemplo para que lo puedan ustedes entender más a grandes rasgos y de una forma más sencilla, poder identificar cuál es la que es la variable dependiente. Si lo vemos de forma coloquial, la variable dependiente es la que en este caso se encuentra en la parte superior de la derivada y la independiente es la que está abajo, ¿sí? La cual en este caso la variable dependiente va a depender de aquellos cambios que tengan en el tiempo. Por ejemplo, este es un modelo matemático de una ecuación de segundo orden. Vamos a ver más adelante, dependiendo de aquel ámbito en el que lo apliquemos, va a ser el sentido físico que se le puede llegar a dar. Al igual que este tipo de ecuaciones, fíjense, si hacemos una identificación a grandes rasgos, tenemos que la variable dependiente aquí es y y la independiente es x. Aquí la variable es y y acá. Vamos a ver, les digo, ahorita les voy a explicar algo de esto, al igual acá también. Fíjense cómo aquí tengo la variable dependiente es z y la independiente es z. Estos números, o en este caso estas funciones aquí, son los coeficientes de la función, pero de eso es algo de lo que voy a hablar ahorita más adelante. Ahora bien, fíjense cómo aquí también tengo la segunda derivada de una función, al igual de esa manera. Aquí tengo la variable dependiente es y su independiente es, en este caso, x. También tenemos del tipo ecuación diferencial parcial. En este caso se abrevia EDP, que es una función que contiene dos o más derivadas parciales de la variable dependiente con respecto a las variables independientes. Fíjense cómo aquí ahora sí, ¿cuál sería la variable dependiente? De nuevo, coloquialmente, la que está en la parte superior, pero fíjense cómo ahora está derivando a esa función con respecto a quién? Con respecto a x y con respecto a y. ¿Sí? Entonces, este es otro tipo de ecuaciones diferenciales. En los cursos ordinarios de ecuaciones no siempre se alcanza a ver este tipo de ecuaciones porque el tratamiento de estas es un poco más avanzado dependiendo del tema al que se vaya a abordar. Si acaso me gustaría también llegar a explicarles algo de esto, pero les digo, este sería un poco más adelante. ¿Sí? Notaciones. Esto también va a ser importante que lo conozcamos o irlo aclarando a la hora
este video y sobre todo lo que vamos a ir manejando en el curso, hay diversas notaciones que se manejan y principalmente dependen de la literatura que ustedes estén checando. Algunos otros lo manejan de una otra forma, algunos de otra, pero le digo, grandes rasgos, todas significan lo mismo. Donde, por ejemplo, si checamos en este caso lo que viene siendo la notación de Leibniz, fíjense cómo en este caso aquí lo que me sirve es para poder yo entender así a grandes rasgos cuál es la variable dependiente y la independiente, y por ejemplo ya a la hora de ver o en este caso entender el número de veces que se está derivando la función. Por ejemplo, aquí tengo la primera derivada, la segunda, la tercera derivada, ¿sí? Eso va a ser importante a la hora de estarlo entendiendo. Y les digo, esto por lo general era la que se manejaba o por la que se veía en los cursos de cálculo diferencial, donde también, fíjense en este caso, la notación prima, tenemos la que sigue, donde son equivalentes. Fíjense, yo puedo representar la primera derivada de la función como y'. ¿Sí? ¿Qué me dice eso? Que es la primera, en este caso lo represento como la comita que tengo en la parte del exponente de la función. En este caso aquí se da por entendido que la variable dependiente es y se está derivando una vez. Tenemos también que equivalentemente la segunda derivada o de y, la segunda derivada con respecto a x es equivalente a y bi'prima, así se les conoce, prima, bi'prima, triprima. La tercera derivada sería igual a y triprima, y así sucesivamente, dependiendo de aquello que estemos manejando, ¿sí? Y otra notación que también se maneja en ingeniería y algunas otras disciplinas viene siendo la notación de punto, que es esta que tenemos en la parte de aquí abajo. Fíjense, donde yo puedo representar la segunda derivada de la función dependiente, en este caso es x, aquí represento la función dependiente, y el número de veces que se deriva esa función se representa con puntitos, incluso si coloquialmente se le conoce como la de puntitos. Como yo tengo aquí la segunda derivada, lo represento como x con dos puntitos en la parte superior. Le digo, eso es más que una notación que se va adquiriendo a lo largo de pues, las materias que vayan viendo o donde lo van aplicando. Pero les digo, es algunas aclaraciones de aquello que se está viendo. Algo también muy necesario por conocer viene siendo el orden y el grado de una ecuación diferencial, donde el orden de una ecuación lo determina el orden de la derivada mayor. ¿Qué indica esto? Que viene a ser la mayor derivada que se presenta en la ecuación diferencial. Por ejemplo, si iniciamos con esta ecuación, tenemos que aquí se presenta la derivada de la función en sí, perdón, y la primera derivada de la función. Por lo tanto, esta ecuación diferencial sería de primer orden. Por consiguiente, tendríamos esta ecuación diferencial donde analizando tenemos la función, tenemos la segunda derivada de la función y aquí tenemos la cuarta derivada de la función. Aclaración, aquí en el exponente se presenta un y a la cuarta. ¿Qué indica eso? Que es una cuarta derivada, a diferencia de esta parte de aquí donde se presenta con comillas por lo general cuando son derivadas de tercer grado, de tercer orden, perdón, de cuarto, se presenta por número por lo general. Entonces cuando se tenga un y a la cuarta y a la 5 significa el número de veces que está derivada esa función. Entonces esta sería una ecuación diferencial de cuarto orden, ¿sí? Por consiguiente, y la última que tenemos aquí, tenemos un coeficiente, tenemos la primera derivada de la función y tenemos la tercera derivada. Entonces aquí, sencillo, tenemos lo que viene siendo una ecuación diferencial de tercer orden, ¿sí? Entonces, por consiguiente, para seguir, tendríamos lo que viene siendo el grado de la ecuación diferencial. Y aquí voy a hacer hincapié en algo, donde dice que el grado de una ecuación diferencial ordinaria lo determina la máxima potencia, ¿sí?, de la derivada de mayor orden. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, iniciamos con esta ecuación diferencial. Primero hay que buscar en este caso, la derivada de mayor orden. Aquí tenemos una función, tenemos una primera derivada que está elevado a un exponente,
¿sí? Y tenemos una tercera derivada de la función. Primero hay que buscar la derivada de mayor orden. Aquí en este caso tenemos la tercera derivada o una derivada de tercer orden. Entonces la ecuación diferencial viene siendo una ecuación diferencial de primer grado, aunque sea de tercer orden, porque el exponente de la derivada está a la 1, no está elevado a un número como la que tenemos en esta parte, ¿sí? Entonces ahí no habría mayor dificultad. En la siguiente, que es esta de aquí, también tenemos una función, tenemos la primera derivada de la función y tenemos la segunda derivada. Como aquí no está elevada tampoco a un exponente la mayor derivada, por lo tanto es una ecuación diferencial de segundo orden y de primer grado. Y la última ecuación diferencial, que es esta de aquí, aquí también es interesante ver cómo se presentan juntos los casos que hemos presentado anteriormente, donde lo primero que tenemos que identificar es la función. Tenemos una segunda derivada de una función y una tercera derivada. Aunque aquí pudiera ser fácil irse por lo que representa la máxima potencia, que sería esta, pero hay que buscar primero la derivada de mayor orden, que en este caso sería esta de aquí, que viene siendo una tercera derivada. Por lo tanto, es de tercer orden y el grado lo va a decir el exponente al cual está elevado. Entonces, esta ecuación diferencial sería ecuación diferencial de tercer orden y de segundo grado. Es importante recalcar esa parte. Y espero que haya quedado claro porque a la hora de cuando vayamos a ir hablando del curso, vamos a ir hablando principalmente de todos estos conceptos que hemos ido manejando a lo largo del video. Clasificación por linealidad. Esto también es algo importante en este caso explicárselos, porque en muchos cursos se abordan solo ecuaciones lineales debido a que la teoría de también mencionarlo para abordar ecuaciones no lineales también es algo avanzada y eso depende mucho de, les digo, qué tan profundo se va a ir en el curso. A lo mejor también les digo, me gustaría también abordar algunas ecuaciones no lineales para que les quede a ustedes lo más claro. Fíjense cómo nos menciona aquí, dice, una ecuación diferencial lineal es aquella en que la variable dependiente, así como sus derivadas, la variable dependiente y, así como sus derivadas, solo aparecen en combinaciones aditivas de sus primeras potencias. ¿Qué significa? Que las derivadas, en este caso de la variable dependiente, vamos a verlo aquí, la variable dependiente, la variable dependiente, ya aprendimos a diferenciar lo que es la que se encuentra en la parte superior coloquialmente, ¿sí? La variable dependiente y, así como sus derivadas. Fíjense, en ese caso aquí tenemos una derivada a la n que puede ser una cantidad dependiendo de cuál sea, a cuál una segunda derivada, una tercera. Entonces, solo aparecen en combinaciones aditivas de sus primeras potencias. ¿Qué quiere decir? Que todas las derivadas deben de ser de primer grado, o sea, estar elevado a la 1. No deben estar elevadas a una potencia mayor, al cuadrado, al cubo, aunque su modelo matemático así lo dicte. Entonces esas ecuaciones serían no lineales. Pero vamos a verlo. Les digo, esta es la forma general de representar una ecuación lineal, ¿sí? Pero les digo, obviamente, para que quede entendible esto, hay que explicarlo con ejemplos. Estos son dos ecuaciones, podría decirse que especiales, que vamos a abordar en el curso. Donde esta sería una ecuación que resolveríamos por el método de ecuaciones diferenciales lineales, y esta es una ecuación de segundo orden, pero que también es lineal, ¿sí? Les digo, esto va a ser importante para que lo puedan entender ustedes, y con ejemplos los vamos a ver. Y para reforzar lo que anteriormente describí, tendría estos dos puntos que pueden servir como una guía interesante o una guía para poder identificar si la función es lineal o no lineal. Donde el primero nos dice la variable dependiente y, para estos ejemplos que están aquí abajo, así como todas sus derivadas, la y' más la y', recuerden que es la notación que explicamos hace rato, son de primer grado. Es decir, la potencia de cada término que contiene a y es igual a 1. Vamos a analizar la primera ecuación, y vamos a ver. Dice, la función y
así como todas sus derivadas. Fíjense, yo tengo la función y, la primera derivada de esa función y, esta y, una tercera derivada de esa función, son de, en este caso, de primer grado. Que quedamos que están todas, aunque son derivadas, una tercera derivada, una primera derivada, una función, todas están elevados a la 1. ¿Sí? Y ya cumple con el primer punto, podríamos decir. Ahora bien, dice el segundo punto, los coeficientes a 0, a 1, ¿cuáles son estas funciones? Vienen siendo estas funciones que viene siendo la x cúbica, la x, ¿sí? Los coeficientes de a0, a1, en este caso de las funciones derivadas o de las derivadas de la función, en este caso de y', de y', de n, dependen de la variable independiente x. ¿Qué quiere decir? Que son, en este caso, dependen de eso. X cúbica, obviamente, dependería de esta función. La x dependería de esta. ¿Sí? En ese caso, esos coeficientes sí dependen. Entonces cumple con el punto 1 y con el punto 2 y podemos decir que esta ecuación lineal, esta ecuación diferencial, sí cumple y es lineal. Ahora bien, vamos a ver la segunda. Esta otra de acá es que es muy parecida, bueno, en este caso, a uno de los ejemplos que viene anteriormente, que sería un tipo de ecuación diferencial lineal. Vamos a ver, aquí nos dice, la función es 4x por y'. Eso equivaldría a quién? Sería muy parecida a esta, ¿sí? Solo que aquí tiene un 4. Pero lo interesante es que cumple, vamos a ver, que la y' es de primer grado, ¿sí o no? En este caso, obviamente que sí, debido a que no está elevado a una potencia mayor de 1. Aunque es una primera derivada, no está elevado a un cuadrado o un cúbico, ahí no hay problema. El coeficiente x dependería, como acá, de el diferencial de la variable independiente. Hasta ahí cumple. Y la función también es de grado 1. Entonces esta ecuación también cumple que es lineal. Ahora bien, vamos a ver la última ecuación, donde vamos a analizarla de izquierda a derecha para ver, para que podamos identificar si es o no. Incluso si ustedes la analizan a grandes rasgos pueden darse cuenta rápidamente si es o no, pero vamos a hacerlo paso por paso. Primero que nada, tenemos una tercera derivada, ¿sí?, de la función, está elevado a la 1, en este caso desde el primer grado, hasta ahí está bien. El coeficiente depende de x, hasta ahí estaría bien, muy bien, hasta aquí estaríamos correctos. Pero el detalle es que aquí ya no cumple, debido a que, aunque esta es la primera derivada de función, aquí está elevado a una potencia mayor a 1 y ya no cumpliría con el segundo punto, podríamos decirlo de esa manera. Entonces ya no cumple y directamente ya no sería una ecuación diferencial lineal. Eso es lo que ya no la hace lineal. Le digo, y la forma de resolverla tendría que aplicarse otros métodos a los que vamos a ver de primera instancia en este curso. Espero que haya quedado lo más claro posible esta teoría introductoria del curso, porque va a ser importante para que se entienda. Igual, si tienen dudas, pueden volver a ver el video, o incluso hasta me pueden ustedes decir, comentarme si tienen alguna duda de esto. Les digo, va a ser importante para que el entendimiento de aquellos que vayamos viendo en el curso, los diferentes temas, de las diferentes formas de resolver las ecuaciones diferenciales. Igual yo lo voy recalcando a la hora que vayamos viendo el curso. Entonces le digo, espero que haya quedado lo más entendible posible y les agradezco mucho su atención. Espero que tengan un excelente día.